Sin más preámbulo, les cedemos el uso de la palabra a nuestros ponentes del día de hoy en este módulo número 7. Adelante, estimados maestros. Muchas gracias, maestros. Les agradecemos enormemente la atención con la presentación de esta tarde. Es un gusto, compañeros docentes que están citados en cada módulo y han estado en este curso, en esta oferta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pone a disposición. Y bien, hemos llegado al módulo 7. Esta tarde trabajaremos la implementación y evaluación del trabajo basado en proyectos. Vamos a estar analizando esta temática de relevancia que refiere a la evaluación como tal. Vamos a ver acá reflejado elementos interesantes que se enmarcan a través de la propuesta de este modelo educativo. Primeramente, voy a iniciar con una frase que les voy a compartir esta tarde, que dice: lo que escucho, lo olvido. Lo que escucho y veo, lo recuerdo un poco. Lo que escucho, veo y pregunto o converso con otra persona, comienzo a comprenderlo. Lo que escucho, veo, converso y hago me permite adquirir conocimiento y aptitudes. Lo que enseño a otra persona, ¿lo domino? Y es esta pregunta, realmente la que cobra gran relevancia desde el planteamiento de Mel Silverman. Es interesante iniciar este apartado de la evaluación con una reflexión misma que a lo mejor hemos analizado en diferentes espacios formativos, en nuestra función, a lo mejor no, pero es preciso que visualicemos acá en la pantalla, donde se enmarca realmente un factor interesante en relación al aspecto de la educación. Quiero que visualicemos la imagen. Adelante, por favor, para visualizar la imagen que se presenta. Ahí podemos ver tal cual, una imagen que nos lleva a reflexionar y dice: para que la evaluación sea justa desde la postura del docente, todos van a realizar la misma prueba, van a subir ese árbol. Y vemos entre los personajes que están ahí diferentes características, diferentes habilidades, diferentes a lo mejor barreras que pueden llegar a presentar. Entonces resulta interesante reflexionar qué implica actualmente evaluar, qué ha implicado desde la función docente evaluar. Esta palabra que reiteradamente se ha trabajado a través del tiempo, a través del ejercicio docente, hacia dónde nos lleva la evaluación. Y para ello, es preciso que analicemos, preguntas interesantes que traemos esta tarde desde la perspectiva de ustedes. Adelante, por favor. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es evaluar desde el significado del docente? ¿Y para qué se evalúa? ¿Nos hemos hecho esta pregunta en nuestro trabajo? Seguro estoy que sí. Seguro estoy que en algún momento hemos reflexionado a dónde nos lleva el poder evaluar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, jóvenes. ¿Para qué evaluamos? ¿Para qué efectuamos esta tarea? En ocasiones nos ha llevado esta pregunta a lo mejor a visualizar aspectos de nuestra función, o a lo mejor nos ha llevado también a cuestionar el sistema mismo, a cuestionar nuestra función. A lo mejor ha sido bajo una actitud que no ha sido tan favorecedora. Pero vamos entendiendo esta tarde desde la postura que nos marcan los diferentes documentos actuales de análisis hacia dónde se dirige la evaluación. Y es de ahí que quiero compartirles, adelante por favor, parte de la conceptualización, entendida la evaluación como un proceso. Siempre que tengamos a la vista nosotros el término evaluación, no podemos dejar de pensar, maestros, en un proceso. No es un fin, no es una meta, ¿sí? No es simplemente una acción aislada, es un proceso. Y ojo con las dos palabras que acompañan al proceso desde la definición: integral
y sistemático. Integra diferentes elementos, diferentes componentes. Se trabaja a partir de un sistema que el docente va desarrollando, donde se puede recopilar información de manera metódica y rigurosa, sí, para poder obtener ese conocimiento, ese análisis, ese juicio de un objeto. Ojo con esto último, se obtiene esa información de un objeto y puede ser los aprendizajes de nuestros alumnos o bien, ¿por qué no?, hasta el desempeño de nosotros como docentes. Dentro de este proceso que nos permite obtener esas evidencias, elaborar juicios, brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje, se hace a través del proceso de formación. Por ello, y antecediendo esto que les digo, forma parte constitutiva de la enseñanza de los docentes y del aprendizaje de los alumnos. Podemos ver desde esta fuente que se enmarca hace más de 10 años, cómo empezamos a visualizar la evaluación como algo de carácter relevante, que hasta el día de hoy se conserva el poder entender lo que repercute y hacia dónde nos lleva la evaluación. Ahora, actualmente, con la perspectiva de este plan de estudios en el marco de la nueva escuela mexicana, se refiere poder ver a la niña, al niño en actividades interactivas, en actividades donde realmente los espacios sociales cobren relevancia, donde realmente las oportunidades que tengan, sí, de trabajo con otras personas en otros espacios y en otros escenarios, como lo hemos visto ya en el curso, se les pueda dar un significado. Se les pueda dar un significado, sí, desde lo abstracto, pero también desde lo simbólico, lo material y lo afectivo. Tratando de entender actualmente la importancia de la evaluación en el marco del programa actual que tenemos para que sea verdaderamente formativa, porque es preciso decirlo, maestros, se conserva el enfoque formativo de la evaluación en este nuevo modelo. La evaluación debe de ser congruente con una enseñanza situada. Y esta parte de trabajar los aspectos situados ya lo veíamos desde el programa anterior. En el 2017, dentro de los principios pedagógicos, ya veíamos el aprendizaje situado, la importancia de valorar el contexto, la importancia de obtener información, insumos para valorar el desempeño del aprendizaje de nuestros alumnos, desde lo que pueden tener en sus espacios inmediatos, contexto, sociedad, familia. Es de ahí realmente donde el estudiante puede demostrar conocimientos, habilidades y actitudes de un contexto real, de un contexto realista para la aplicación de forma crítica. Entonces, realmente para evaluar debemos de considerar bastantes aspectos, debemos de considerar diferentes aspectos asociados a el contexto real. De ahí dependerá la enseñanza situada. Para poder adentrarnos en el aspecto de la evaluación formativa que hoy vamos a analizar, es preciso que tengamos una parada técnica, maestros, en el acuerdo 100923, un acuerdo que se enmarca y donde se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Este acuerdo evidentemente viene y se abroga el acuerdo anterior, que era el 110319. Es preciso que hagamos un análisis de este acuerdo para poder entender desde la parte técnica y desde la parte que se establece en un marco normativo y en un marco legal a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues cómo se desarrollan el proceso de la evaluación en este nuevo modelo. Primeramente, al analizar, vamos a hacer un análisis breve de este acuerdo. Al analizar este acuerdo vemos que se enmarca evidentemente en el plano constitucional. Refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reiterando esta prioridad que tiene el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, la permanencia y la participación en los servicios educativos. También se fundamenta en la Ley General de Educación, donde nos habla de que la evaluación deberá ser integral y valorar esos conocimientos, habilidades y destrezas, y en un programa sectorial de educación y en un plan nacional de desarrollo. Ahí está el fundamento normativo y legal que enmarca este acuerdo que estamos analizando. ¿Qué nos dice también en este acuerdo dentro de la justificación propiamente dicha? Bueno, que realmente
se establece un nuevo modelo, se establece un plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria y los programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria a través de los programas sintéticos de las fases 2 a 6 y que se emiten a través del referente de los acuerdos mismos que se van trabajando. Entonces, a partir de ello, realmente vamos entendiendo que hay una justificación, que vamos de la mano armonizada la parte normativa legal con realmente la esencia de la evaluación a través de nuestra labor como docentes en los centros educativos. Realmente vamos entendiendo dentro del acuerdo que la evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo. También se tiene una relación pedagógica a través de un diálogo entre profesor y estudiante y viceversa también, pero esta relación pedagógica se ve enmarcada, ¿sí?, por estos aspectos de los agentes que colaboran en el proceso mismo. Se trabajan esos espacios de interdependencia e interacción a través de los conocimientos, los saberes, y derivado de esta relación pedagógica, de este diálogo que se manifiesta entre parte de los agentes educativos, profesor-estudiante, la evaluación tiene que conllevar elementos importantes, maestros, que nos enmarca desde el acuerdo. Nos enmarca elementos importantes como la participación, evidentemente, como aspectos asociados a la observación de nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, la retroalimentación, visto como este proceso que va apoyado y que sirve para poder, analizar, ¿sí?, las áreas de oportunidad y por qué no reconocer también las fortalezas. Y para que a través de esto, casi como un proceso encadenado, puedan llegar nuestros estudiantes y por qué no nosotros también como docentes a un proceso de autorreflexión, entendido como este proceso interno donde valoramos y analizamos evidentemente nuestras características primordiales y también, por qué no, los logros y los avances de nuestros estudiantes. Bien, seguimos avanzando con el análisis. Siguiente, por favor. Dentro de este acuerdo se detallan artículos. Vamos a analizar brevemente el apartado de estos artículos. Primeramente, el artículo 1 lleva un planteamiento donde nos dice que estas normas que se presentan en este acuerdo, en el acuerdo 100923, tiene la finalidad de regular la evaluación del aprendizaje, los procesos de acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas que cursan la educación preescolar, primaria y secundaria, dentro de lo que se conoce como Sistema Educativo Nacional. Asimismo, en el artículo 2 nos dice que los sujetos participantes en el proceso de evaluación comprenderá las autoridades educativas, las autoridades escolares, el personal docente responsable del registro, las madres, padres de familia o tutores y evidentemente como agentes centrales las alumnas y los alumnos. En el artículo 3 es importante establecer que las disposiciones que aquí se comentan, maestros, son presentes y son aplicables para todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, particulares y públicas con autorizaciones. Entonces, es el alcance que tiene el presente acuerdo. Dentro de las definiciones, principalmente, nos habla de la boleta de evaluación. La boleta de evaluación, así se le conoce al documento oficial en el que se va a informar a la alumna o el alumno, así como a las madres y padres de familia, el resultado del aprendizaje para la acreditación según corresponda a cada grado y nivel educativo que se cursa. Es importante también aquí, maestros, recordar o bien comentarles que la evaluación formativa que tiene este enfoque actualmente en el programa tiene una función social también. Aparte de la función pedagógica, que es determinar el logro del aprendizaje y también valorar nuestra función como docentes de los procesos de enseñanza, también tiene una función social, que es la de comunicar un resultado, ¿sí?, a algún agente interesado en ello, como se enmarca en este artículo 4. Dentro del artículo 4 también refiere los componentes curriculares, los que se establecen a través del plan de estudios y los programas y que ya se han trabajado aquí en estos espacios, en los diferentes módulos, y que solamente les recupero así de manera muy rápida, entendido por 7 ejes articuladores que ya se han trabajado, los 4 campos formativos que se vieron en alguno de los módulos también, referido a lenguajes, a saberes y pensamiento científico, a ética, naturaleza y sociedades, o bien al del humano y lo comunitario, y evidentemente a las fases de aprendizaje que se van estableciendo a través de la fase 2, que refiere al nivel de preescolar,
la fase 3, 4 y 5 que refieren a primaria y la fase 6 que refiere a secundaria. Ahí se determina parte de los componentes curriculares en el artículo 4. Asimismo, se definen dos direcciones que tienen o que enmarcan parte del proceso de evaluación formal a través de este acuerdo, que es la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, y bien, también la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Estas dos direcciones cobran relevancia a través de este acuerdo. Vamos a ver más adelante en qué parte de las funciones podemos encontrar a estas direcciones. El artículo 5 nos habla o hace referencia a la evaluación del aprendizaje para la acreditación. ¿Qué se evalúa o de dónde se toman las bases para evaluar? Evidentemente tenemos que referir el perfil de egreso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El perfil de egreso referido a qué queremos lograr o qué queremos que nuestros alumnos obtengan al final de un tránsito por cierto nivel educativo. Y asimismo, los contenidos, evidentemente, los contenidos que se determinan en los campos formativos de las fases de los grados. Evidentemente de ahí se tiene el referente para la evaluación del aprendizaje para poder lograr o marcar una acreditación, que es el tránsito de un grado a otro a través de los procesos mismos que se van desarrollando. Siguiente, por favor. En el artículo 6 enmarca la cuestión de la boleta de evaluación, que así se va a nombrar al documento oficial en el que se va a informar a las alumnas o alumnos, o bien a las madres, padres o tutores y autoridades escolares el resultado de la evaluación del aprendizaje. Con el fin de garantizar el carácter nacional de esta boleta de evaluación, la Secretaría de Educación Pública, a través de las dos direcciones que ahorita comentábamos, y conforme a las disposiciones aplicables, va a establecer el contenido y las características de su diseño, mismas que se precisarán en las especificaciones que emita la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. En el artículo 7 nos hace como que una visión preliminar del contenido de la boleta de evaluación. En los niveles que se refiere de preescolar, primaria y secundaria, tenemos como contenido base que van a venir datos generales de la alumna o el alumno, datos generales de la institución, también del docente responsable y la asistencia. La asistencia se va a registrar, maestros, aunque en este acuerdo claramente se expresa que no se considera como un criterio para la acreditación. Ojo, estamos revisando, maestros, nuevamente el acuerdo 100923, por aquellos que se están uniendo en la transmisión y que nos están acompañando esta tarde, para tener un marco de lo que establece a través de este acuerdo, sí, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la evaluación, para luego entrar ya de lleno a los documentos de carácter pedagógicos, ¿por qué no?, donde se enmarque la propuesta de la evaluación formativa. En este mismo artículo 7 nos habla que, aparte de estas precisiones generales que enmarca el acuerdo, en educación preescolar también se va a incluir en la boleta los campos formativos, y los docentes pues van a registrar en ello observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos en cada periodo de evaluación. En las fases que corresponden a educación primaria van a incluir, además de los datos que precisamos al inicio, los campos formativos, y para cada campo formativo 3 evaluaciones parciales, una por cada periodo y una final, y evaluaciones detonadas en observaciones y sugerencias sobre los aprendizajes por cada uno de los campos formativos. Entonces vemos acá que en primaria se apertura un poco más la cuestión del llenado y de los elementos a llenar en esta boleta. En la fase 6 nos establece en el mismo artículo que en educación secundaria, además de los elementos iniciales que teníamos como datos generales, van a incorporarse también las disciplinas que integran los campos formativos. Nuestros 4 campos formativos están integrados por diversas disciplinas. Ahí se especificarán las disciplinas, como en el caso de saberes y pensamiento científico, donde podemos visualizar que se van a referir estas asignaturas de matemáticas y ciencias referido a biología, física y química. Para cada una de las disciplinas corresponderá 3 evaluaciones parciales, una por cada periodo de evaluación y una final.
Ahora, el artículo 8, ya que nos dan a conocer en este acuerdo un panorama sobre qué vamos a trabajar una vez que tengamos el proceso de evaluación formativa, dónde vamos a registrarlo, en el artículo 8 también nos plantean el periodo de evaluación y comunicación de resultados. Y tenemos 3 periodos, como lo hemos venido haciendo, maestros. Permanece parte de esta propuesta de los periodos. El primer periodo al comienzo del ciclo escolar hasta el último día hábil del mes de noviembre para generar la evaluación. El segundo del comienzo del mes de diciembre hasta el último día hábil del mes de marzo. Y para el tercero, pues del comienzo del mes de abril hasta el último día hábil del ciclo escolar. Hemos ya tenido experiencia en este proceso de los periodos de evaluación. En el artículo 9 nos habla de las escalas de calificaciones asociado a la acreditación y a la promoción. Los resultados de la evaluación del aprendizaje para ello y los criterios de acreditación y promoción se llevarán a cabo de la manera siguiente. En la fase 2, lo que refiere a preescolar. Aquí nuestras compañeras, compañeros que trabajan en el nivel educativo de preescolar, es importante que veamos que el resultado de la evaluación se va a expresar a través de observaciones y sugerencias. Vemos mayormente, y se ha venido trabajando por las características del nivel, una evaluación mayormente de carácter cualitativo, referido en observaciones y sugerencias. Esto se acredita el nivel con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Y la alumna será promovido al grado siguiente. Esto en relación a preescolar. En primaria tenemos evidentemente acá el trabajo pues por 2 fases que se refieren. En primaria nos habla que se va a trabajar números enteros en una escala de 6 a 10, se mantiene la calificación numérica, un aspecto cuantitativo, pero también se incorporan observaciones y sugerencias en cada uno de los campos. En primer y segundo grado podemos ver que la escala de 6 a 10 permanece, y en el resto de las siguientes fases, 4 y 5, lo que corresponde de tercero a sexto, pues tendríamos números enteros en una escala de 5 a 10. Y los promedios pueden trabajar con un número entero, un decimal, y se trabajan observaciones y sugerencias también nuevamente para cada uno de los campos formativos. Vemos que manejan aquí la calificación reprobatoria, que es la de 5, y aprobatorias de 6 a 10 en la fase 4 y 5. Evidentemente, el primer grado se analiza que se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente, y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto con base en lo establecido en la columna inmediata, la que estamos visualizando acá, cuando obtenga un promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. Tenemos acá parte de los criterios de promoción también. Primer grado será promovido al siguiente grado, en segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto será promovido al siguiente cuando acredite los términos que señala el inciso B de la columna que podemos ver dentro de la columna número 4 en los criterios de acreditación. Para secundaria, para cada una de las disciplinas, recordamos que pues se va a trabajar una evaluación propia. Entonces se van a expresar en números enteros en una escala de 5 a 10 y los promedios con un número entero y un decimal. La calificación 5 es reprobatoria en esta fase 6 de secundaria, y las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. Dentro de los criterios de acreditación, bueno, podemos ver que con base en la columna que antecede a esta, pues será acreditado cuando obtenga un promedio final mínimo de 6 en cada disciplina que conforman los campos formativos. La disciplina de educación socioemocional, tutoría del campo del humano y lo comunitario no se considera para la cuestión de acreditación. Eso es importante que nos señala. Dentro de los criterios de promoción, pues aquí se ve un poquito más amplio estos criterios. La alumna o el alumno será promovido cuando haya acreditado pues todo lo que se determina en el inciso A de la columna anterior. La alumna o el alumno volverá a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más disciplinas no acreditadas. La alumna o el alumno que se encuentre en situación de riesgo por no haber obtenido calificación aprobatoria en hasta 4 disciplinas podrá regularizar su situación en los términos que se establezca la norma de control escolar aplicable. La alumna podrá inscribirse o el alumno al grado inmediato superior cuando al concluir el primero o segundo periodo de regularización conserve un mínimo de 6 disciplinas acreditadas. La alumna o el alumno podrá acreditar un grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de conocimientos, ¿sí?, en los términos que para tal efecto se establezca en las normas de control escolar. Y por último, pues evidentemente teníamos que la cuestión de la disciplina de socioemocional y tutoría que trabaja del humano y lo comunitario, pues no se consideran para cuestiones de acreditación. Por último, en este mismo acuerdo tenemos
una presentación de artículos. El artículo 10 nos habla de la regularización, sin embargo, solamente nos especifica que ésta se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezcan las normas de control escolar. En el artículo 11 y el apartado de la certificación nos habla que para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, al concluir los estudios del nivel educativo, se expedirá un certificado en versión electrónica, sujeto a las características de diseño que establezcan las normas de control escolar. O sea, todo estudiante que concluya los estudios de un nivel es acreedor a un certificado electrónico. Artículo número 12, dentro de la acreditación y promoción anticipada, plantea brevemente la postura de que aquellas alumnas y alumnos que muestran aptitudes sobresalientes y cumplen con los requisitos y procedimientos pueden ser admitidos en la educación primaria o secundaria a una edad más temprana, o bien omitir el grado escolar inmediato. Así no los enmarca tal cual, no nos da realmente mucha información al respecto, pero sí lo plantea como una opción para aquellos alumnos con aptitudes sobresalientes. Y dentro de ello también la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP en sus respectivos ámbitos de competencia interpretarán las presentes normas, asesorarán y resolverán las consultas que en la materia formulen o se les formulen. Esto es el último artículo del acuerdo, donde realmente se habla de la interpretación o duda hacia los casos no previstos. Entonces, en quién recae realmente la cuestión de interpretación, de dudas, de alguna cuestión que se pueda interpretar de una u otra manera en estas direcciones que les he venido comentando. Esto, maestros, es importante que lo analicemos, que lo tengamos en el acervo. Es importante que tengamos nosotros realmente conocimiento de este acuerdo, del acuerdo 100923. Es importante que analicemos que ya existe un acuerdo y que se publica de manera armónica con el nuevo modelo educativo, con el plan de estudios, y va de la mano a entender cómo se efectúan los procesos de evaluación. Ahora bien, ya tenemos la ruta normativa y que nos establece a través de este acuerdo sobre qué nos precisa la autoridad sobre el desarrollo y los procesos mismos que conllevan a la evaluación. Ahora vámonos a la parte donde nos abona a nuestro desarrollo formativo y a nuestro desarrollo profesional, la ejecución del proceso de evaluación. Y para ello es importante que analicemos que desde hace más de una década ya se tiene una evaluación con enfoque formativo. Se publica a través de la Secretaría de Educación Pública unos materiales muy interesantes que creo que en algún momento ustedes trabajaron y de ahí fundamentaron la cuestión de la evaluación en su labor, que eran estos dos libros que vemos acá en pantalla de color azul y naranja. El enfoque formativo de la evaluación y las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Esos libros resultan valiosos para poder entender de un principio cómo se enmarca la evaluación formativa, qué características tiene, ¿sí? Qué componentes, qué es evaluar de manera formativa, cómo puedo hacerlo, a través de qué estrategias, de qué instrumentos, está clarificado. Cuando viene el nuevo modelo educativo, el nuevo plan de estudio, algunos nos preguntamos y decimos, ¿cómo vamos a ejecutar ahora la evaluación? ¿Qué enfoque van a sugerir? Bueno, a través de la nueva gama de materiales para nosotros como docentes, titulados Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, en la fase 5, y también un poco se puede recuperar en la fase 3, se plantea el aspecto de la evaluación. Y maestros, oh sorpresa, se trabaja la evaluación formativa, entendiendo que el docente de preescolar, de primaria, de secundaria, ya ha venido trabajando estos procesos de evaluación formativa. Y vamos ahora precisando y adecuando a las características del nuevo modelo, a las características que nos enmarca esta nueva función y esta nueva labor. Vamos entendiendo que vamos hacia un proceso que nos ha llevado a ir reforzando este perfil de los docentes que evaluamos desde un enfoque formativo. Es importante, si alguna vez tienen oportunidad, aquellos que por alguna situación no lo han hecho, pues puedan visualizar como acervo y como documentación personal, maestros, estos primeros materiales que vemos acá en pantalla. Están muy fácil de acceder en la red. Y por qué no también empezar con el trabajo de
estudio, documentación y de análisis de lo que nos plantean los nuevos materiales en un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 3 y fase 5, que les digo, si se quedan con nosotros esta tarde, lo vamos a analizar y luego ya posteriormente sé que cada uno de ustedes lo hará de manera personal en sus respectivos trabajos, hogares, etcétera. La evaluación formativa. La evaluación formativa es un aspecto, como comentamos, que se ha mantenido vigente en los planes y programas de las diferentes reformas educativas. Actualmente todavía contamos con este enfoque de evaluación formativa. Podemos entender que actualmente, aunque el plan nuevo hay un poco de distancia de las propuestas anteriores, tenemos todavía ciertas orientaciones que se fundamentan en el pensamiento didáctico crítico. ¿Cómo podemos ejecutar los procesos de evaluación considerando este pensamiento crítico que viene tan marcado en este nuevo modelo educativo? La evaluación tomado desde el nuevo material, este libro que les presentaba en tercer lugar, el libro sin recetas para la maestra y el maestro en la fase 5, pues nos habla que la evaluación es una actividad que es parte de la práctica docente. Vamos refiriendo, vamos analizando, vamos reflexionando estos pequeños insumos que ahorita vamos a ampliar y ahorita vamos a conocer de manera pues más exponencial. También sabemos que la evaluación involucra múltiples actores, involucra dimensiones y momentos del proceso escolar. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los momentos del proceso escolar? Bueno, habremos de revisarlo más adelante. Considera también que en la actualidad, esto es muy importante, maestros, todo conocimiento envejece rápidamente, se transforma, se modifica. Lo que hoy es una realidad, mañana puede ser una mentira, ¿sí? Lo que hoy es relevante, mañana pierde el sentido. Es importante que entendamos la rapidez con la que la información se mueve actualmente. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos nos llegan con esas características, nos llevan muchas veces a repensar la importancia que eso conlleva, y actualmente la importancia del mundo tecnológico, virtual, pues da pie a esto que estamos presentando acá y que analizamos en torno al conocimiento. El conocimiento ya no es un producto que debe conservarse para siempre, va un poco hilado a la idea anterior, y el conocimiento se debe adaptar a un uso y gozo momentáneo, permanentemente reemplazado por versiones ajustadas o aparentemente nuevas. Lo que vamos desarrollando nosotros como conocimiento, o lo vamos dejando, que es así como que el peor de los escenarios, lo vamos transformando, que sería lo mejor, o lo vamos acrecentando, que es todavía más ideal. Entonces, parte de eso, y los docentes constantemente estamos trabajando con esta cuestión del conocimiento. Desde esta perspectiva, entonces, yo quiero hacerles unas preguntas que nos lleve a un análisis introspectivo, que nos lleve a un análisis personal, que nos lleve realmente a reflexionar. ¿Qué contenidos del programa actual son significativos y cuáles no? Ustedes tienen esa facilidad que tienen en el día a día el trabajo con este nuevo modelo educativo. ¿Qué cobra significado? ¿Qué no cobra significado dentro de los contenidos? Un criterio tan volátil del conocimiento es pertinente para realizar una selección de esta naturaleza, para seleccionar qué voy a enseñar, qué contenido se va a trabajar. ¿Cómo trastoca esta perspectiva el proceso de enseñanza y de aprendizaje? ¿Cómo puedo yo impactar desde mi enseñanza, evidentemente en el aprendizaje de los estudiantes, pero cómo puedo yo saber qué contenidos darles de manera más significativa que otros? Si desde ahí emana e inicia mi trabajo en este nuevo modelo educativo, en una selección, en un pensar, en un replantear qué necesitan mis estudiantes. Entonces, qué gran tarea, maestros, qué gran tarea ver cuál conocimiento es más significativo y cuál puede ser no tan relevante para ellos. ¿Qué sentido tiene la evaluación de los aprendizajes si lo que hoy se aprende mañana no es de utilidad? Y esta última pregunta puede realmente tocar fibras muy sensibles en nuestra labor. Puede tocar fibras muy sensibles, pero considero que lo que analicemos esta tarde desde el planteamiento actual nos puede llevar a vislumbrar un panorama más favorecedor.
buscar encontrar ese sentido del por qué evaluamos, del por qué realmente vamos a desarrollar este proceso, porque recordamos que es un proceso como tal el que estamos desarrollando y el que estamos realmente trabajando. Dentro de estas preguntas que se enmarcan, dentro de estos criterios de preguntas, es importante y coincido realmente, acá nos dice el maestro Fernando Nevares que resulta muy necesario que en el nuevo modelo educativo pues se aborde esencialmente la evaluación formativa. Siempre ha estado presente, correcto, maestro, siempre ha estado presente, pero ahora con la aplicación de los proyectos en las diferentes metodologías, pues cobra mayor relevancia. Es por ello que creo que debemos de tener realmente las habilidades para poder formular procesos de evaluación, poder trabajar realmente. Se deben seleccionar los contenidos que tengan sentido en la vida de nuestros estudiantes. Qué importante, maestra María Guadalupe Castañeda, qué importante lo que nos acaba de compartir, porque se enmarca en lo primero que analizábamos, la importancia de una enseñanza situada. No lo olviden, maestros, importancia de una enseñanza situada. Es importante tener presente que las actividades diseñadas para cada una realmente de los proyectos ya incluyen algunas sugerencias de evaluación. Eso también resulta realmente importante, el que ya se incluyan algunas sugerencias de evaluación y que podamos nosotros determinar cuáles son, ¿verdad? Cuáles son y cuáles nos pueden servir realmente. Excelente, maestra Aurora, por compartirnos parte de su conocimiento. Y pues acá también nos dice la maestra Felicitas Huerta que el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere que nosotros tengamos claridad qué vamos a evaluar, donde el alumno también participe en la autoevaluación para que se sientan motivados por aprender. Importante la evaluación, maestros, es como un todo, es algo muy importante y significativo. Vamos a analizar todas estas perspectivas más adelante. Maestros, es importante compartirles que trabajar bajo una evaluación formativa demanda entonces plantear cambios en la cultura escolar, plantear cambios significativos en la cultura escolar. Y hasta aquí voy a dejar mi participación, voy a cederle el micrófono para esta tarde ir todavía abordando aspectos muy significativos de la evaluación formativa a mi compañera, la doctora Mayra Gabriela Vallejo. Muchísimas gracias, maestro Adán. Y efectivamente, bienvenidos a todos a esta última sesión. Muchísimas gracias por su asistencia, su permanencia. Y esperemos que esta última sesión realmente sea fructífera y pues nos vayamos muy fortalecidos ya de este curso. Me da mucho gusto también leer los comentarios que se están retomando con respecto a la evaluación. Me da mucho gusto ver que ya tenemos muy aterrizado y trabajado este tema y pues qué mejor manera que reforzarlo. Muchísimas gracias por sus aportaciones a todos. El doctor Adán habló sobre esta transformación de la cultura escolar. ¿Qué significa realmente transformar o reorganizar ya todo lo que es una cultura escolar? Y eso viene desde el cambio de paradigmas de la nueva escuela mexicana, lo que nosotros queremos lograr con este nuevo proyecto educativo, lo que nosotros queremos también lograr con nuestro actuar y nuestra práctica docente. Bueno, dentro de esta reorganización nos vamos a fundamentar en, primeramente, revalorar la figura del docente. Es importante reconocer que ya como actores educativos no somos ejecutores de proyectos. Ya nos da la nueva escuela mexicana esa libertad de ser constructores del mismo. Una de las bondades de estos nuevos planes y programas es esa apertura que nos brindan para poder elegir, para poder nosotros diseñar nuestras propias contenidos, el codiseño del que ya se habló en sesiones anteriores, el cómo vamos a aportar lo que verdaderamente, después de todo este diagnóstico que realizamos, pues aportar lo más significativo para nuestros niños, niñas y jóvenes. Otra parte importante, y nos vamos a dar cuenta que una con otra está estrechamente ligada, es el apropiarse de este sentido del codiseño del que estábamos hablando, adecuando lo curricular, lo didáctico y lo evaluativo, sobre todo situando la enseñanza, contextualizándola y flexibilizándola. Esto es muy importante. Anteriormente, en planes y programas,
Claro que veíamos estos ajustes razonables, lo llamábamos también las adecuaciones curriculares, también realizábamos diagnósticos previos antes de iniciar con nuestros planes y programas. Ahora, con la nueva escuela mexicana, lo estamos enfocando al trabajo de la inclusión, la diversidad, la interculturalidad crítica, igualdad de género desde la escuela. Y yo creo que cuando leemos estos conceptos nos damos cuenta que están estrechamente ligados con los ejes articuladores, que también ya es un tema que hemos estado abordando anteriormente, desde ciclos anteriores, los que ya estamos trabajando en educación básica desde el año pasado. Y pues recordemos que cada eje articulador es esa perspectiva ética que le vamos a brindar a los contenidos que nosotros elijamos y abordemos dentro de nuestros proyectos educativos. Estos ejes articuladores, ese trabajo de la inclusión, de la diversidad, de la interculturalidad, la igualdad de género, nos va a dar oportunidad de aterrizar y de anclar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje con la realidad y las problemáticas que nosotros visualizamos en cada uno de nuestros contextos escolares. Otro punto importante también es continuar con el fomento de formas apasionadas de aprender. Esto lo menciona y es una cita de Díaz Barriga en el 2015, que se focaliza en proponer estas estrategias y técnicas de manera heurística para atender todas las necesidades y esas barreras que enfrentan nuestro alumnado. Más adelante vamos a ver un poco acerca de estas estrategias, de estas técnicas heurísticas. Y por último, nos menciona que el ejercicio constante de una vigilancia epistemológica de Chevalier en el 2000 para no caer en recetas de cocina. Y así lo menciona. Inclusive el doctor Adán Méndez nos mencionó anteriormente que parte de estos documentos que estamos analizando, pues uno de ellos se llama Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Y pues está enfocado en este punto tan importante. Requiere entonces de esa adecuación, ese ajuste e innovación de los manuales y materiales educativos que nosotros ya conocemos, ya hemos abordado, pero que también los vamos a consultar y modificar para nuestra propia práctica docente. Es así, y entonces que desde la nueva escuela mexicana vamos a considerar que la evaluación requiere un cambio de visión, pero no solamente de los docentes, sino de todos los agentes involucrados en este proceso de aprendizaje. ¿Quiénes son todos estos agentes? Alumnos, docentes, padres de familia, autoridades educativas, instituciones externas, incluso toda la comunidad. Recordemos que en este nuevo plan y programas, la comunidad es el centro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Este entonces sería un ejercicio de innovación didáctica cuya intención sería redefinir estos procesos educativos desde la reflexión, lectura y análisis de la realidad que se van a condensar en el trabajo de proyectos educativos. Vamos entonces a presentar varios paradigmas o enfoques sobre la evaluación. Uno de ellos ya lo conocemos todos, que es el tradicional, y este engloba todas aquellas estrategias que tienen por meta recabar información mediante pruebas objetivas, que son aquellas que nosotros inclusive como docentes realizamos, o son aquellas también pruebas o herramientas de valoración externas que se proporcionan y se aplican en las diversas instituciones. El otro va a agrupar todas aquellas alternativas que nos van a ofrecer información a profundidad sobre el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Hay que recordar que cada uno de los procesos de evaluación implica la recabación de información. Nosotros como docentes vamos a evaluar para adquirir información acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje de nuestros alumnos. No es una actividad punitiva, no es una actividad en la que estemos nosotros enfocados en el resultado, sino en todo un proceso. Bueno, aquí vemos una tabla sobre estas características de la evaluación tradicional y la evaluación alternativa. Esta está elaborada por Lucas Santiago en el 2004, pero nos muestra de manera muy digerible cuáles son las características de cada una de ellas. Dentro de la evaluación tradicional, pues utilizamos, como ya lo hemos mencionado, pruebas objetivas.
Y en la alternativa optamos por experimentos, debates, portafolios, exposiciones y productos de los alumnos y de la comunidad también. Dentro de ese juicio evaluativo, porque la evaluación es un juicio al final de cuentas, pues en la tradicional está basado en esa recopilación de información de la que hablamos, pero de una forma más objetiva y generalizada, y se interpreta por puntuaciones. En la alternativa está basado en la observación del docente, de los pares y de sí mismo. Y este es un punto que vamos a tratar más adelante, que es sumamente importante para poder culminar y cerrar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la evaluación tradicional, el evaluador va a presentar el conocimiento mediante una puntuación, y en la evaluación alternativa vamos a crear esa historia evaluativa respecto al individuo o respecto al grupo. Y esta historia evaluativa es, o no es, mejor dicho, otra cosa más que la retroalimentación que nosotros tenemos que brindar tanto al alumno como a los padres de familia y a las autoridades educativas. Recordemos que esta historia evaluativa es responsabilidad brindársela a toda la comunidad, dependiendo obviamente de las situaciones específicas de cada alumno o de cada alumna. Es susceptible en la tradicional a ser generalizable, y dentro de la evaluación alternativa no es posible porque está centrada en el individuo. Claro que al leer esta evaluación alternativa con respecto a la generalización podemos encontrarnos en un conflicto o puede parecer una situación muy compleja al estar centrada en cada uno de los individuos, pero vamos a ver algunas estrategias, algunas técnicas y orientaciones para que nosotros podamos realizar esta evaluación formativa de manera efectiva. Por último, dentro de los agentes de cada una de estas evaluaciones, aquí el docente o un agente externo es el que aplica esta evaluación dentro de lo tradicional. Y en la evaluación alternativa son los docentes, los estudiantes y sus pares. Muy bien, esto lo vamos a analizar de una manera muy general. Recordamos entonces que este proceso de evaluación formativa es sistemática. Si bien nosotros podemos utilizar distintas estrategias o instrumentos para valorar los aprendizajes de las niñas y los niños, tenemos que sistematizarla. Al momento de sistematizar la información, yo voy a tener la oportunidad de analizarla y poder realizar una interpretación de esa información que me brindaron. Y yo poder así identificar en qué punto están mis alumnos y hasta dónde han logrado llegar. Recordemos nuevamente que la evaluación formativa valora el logro del estudiante al proporcionar la información sobre su desempeño a lo largo de todo el proceso didáctico, a fin de que mejore, a fin de que el alumno logre identificar esas áreas de oportunidad y pueda realizar los ajustes necesarios o aportarse nuevos retos y compromisos para mejorar y alcanzar esos objetivos planteados. Otra parte importante es el proponer instrumentos y estrategias que evalúen el aprendizaje en el contexto del aprendiz y se centre en el desempeño. Ya lo visualizamos también. Dentro de la evaluación formativa es más importante el proceso que el resultado. Esto va a implicar entonces que el estudiante demuestre esos conocimientos, habilidades o actitudes en la relación de todas las actividades de un contexto real o un contexto realista que nosotros le apliquemos de todo lo aprendido. Por lo tanto, la evaluación formativa es sí o sí y es necesariamente una evaluación situada al igual que los aprendizajes que implementamos en este nuevo plan de estudios. Aquí tenemos otra lámina donde nos muestran algunas características de la evaluación formativa. Esas características me parecen muy importante enfatizarlas, puntualizarlas, porque de ahí va a emanar ahora sí y nos vamos a ir a lo operativo. Una vez que yo comprenda cada una de las características, voy a poder ahora sí aplicarla en la creación de mis proyectos. Primeramente, tenemos que enfatizar la evaluación de los procesos de aprendizaje. Esto significa
buscar esa coherencia entre las situaciones de aprendizaje y de evaluación. Si bien ya hablamos de los aprendizajes situados, es muy importante que nosotros encontremos como docentes de la educación ese proceso de desarrollo de aprendizaje, ese contenido que realmente nosotros queremos evaluar. ¿Qué es lo que yo quiero que mi alumno o alumna logre? Y esto lo visualizamos también en algunos comentarios que nos están haciendo en el chat. Por eso les digo que me da muchísimo gusto que tengamos esta noción de lo que realmente es la evaluación formativa. ¿Qué pasa muchas veces, maestros? Y lo vamos a ejemplificar quizá con una situación muy común y que realmente parte importante o el foquito rojo que tenemos, esa área de oportunidad que tenemos dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es el seguimiento y la evaluación. Si bien nosotros como docentes podemos desde nuestra labor identificar los contenidos que vamos a abordar, identificar los procesos de desarrollo de aprendizaje que yo quiero implementar, puedo también identificar y elegir todos los materiales que voy a utilizar para mi planificación. Puedo desarrollar las actividades con las fases y los momentos tal cual como me lo enmarca cada una de las metodologías, y puedo poner actividades innovadoras, puedo poner actividades creativas, que es lo ideal, para este nuevo plan y programas. Siempre hay que tomar en cuenta y nunca hay que perder de vista este contenido y este proceso de desarrollo de aprendizaje. Este tipo de identificación de los PDA, nosotros ya lo visualizamos en las sesiones anteriores. Sabemos que cada uno de ellos está creado, conformado por un objeto de estudio, por un verbo. Ese verbo nosotros lo vamos a identificar en cada uno de los niveles taxonómicos, de los niveles cognitivos en los que están nuestros alumnos. Es ahí, maestras y maestros, donde tenemos que prestar atención para la utilización de esta significatividad del aprendizaje. Un ejemplo, a lo mejor muy sencillo, y vamos a ponerlo tal cual. Quizá nosotros cuando planifiquemos, elegimos el contenido o el PDA de identificar las partes de un cuerpo, de un cuento, y nos vamos a ir con la fase 3 o 4, que son los niveles de primaria baja y cuarto grado. Y nosotros como docentes realizamos una planificación maravillosa, como ya lo habíamos comentado, organizada, con materiales innovadores, creativos, muy estructurada. Pero maestros, si al final no evaluamos o no prestamos atención realmente a lo que esperamos que el alumno logre, pues no se va a lograr este proceso de enseñanza. Si el PDA era identificar las partes de un cuento, y yo en mi evaluación pongo que el alumno cree, invente o realice un cuento, estamos tratando de evaluar una acción y una actividad de otro nivel, que quizá los alumnos sí tengan esa competencia, sí tengan esa habilidad, sí puedan crear y lleguen a ese nivel todavía taxonómico y cognoscitivo. Pero realmente lo que nos están solicitando es simplemente que el alumno identifique las partes. Eso no quiere decir que dentro de nuestra planificación nosotros no podamos poner actividades de innovación, de creación. Claro que lo podemos hacer, pero recordemos la coherencia. La coherencia es entonces evaluar solamente la identificación en este caso. Y es por eso que muchas veces nos conflictuamos como docentes y batallamos un poco en este proceso, porque no identificamos bien quizá esas alternativas, esas herramientas e instrumentos que nosotros vamos a utilizar. Y aquí va sobre este punto de la significatividad del aprendizaje y vincular lo aprendido con situaciones reales o realistas. Hay que diferenciar también los logros de cada uno de los estudiantes. Ya lo comentábamos anteriormente, puede ser una tarea complicada, compleja. Podemos quizá sentir que es muy difícil realizarlo porque tenemos gran cantidad de alumnado, más en el nivel de secundaria, que son grupos muy numerosos. Pero bueno, esto entonces lo vamos a poder lograr
si hacemos uso de estos diversos instrumentos de evaluación. Estos instrumentos me van a permitir a mí poder identificar y evaluar diversos conocimientos, habilidades, valores y actitudes que yo deseo dentro de la diversificación que voy a realizar en mi planificación. Algo muy importante, y yo creo que es de suma relevancia, y que en otros planes y programas también lo habíamos visualizado, también lo habíamos trabajado, pero no le habíamos dado tanta relevancia como hoy en la nueva escuela mexicana, que es integrar la autoevaluación y la coevaluación. Con la autoevaluación y la coevaluación vamos a permitirle a nuestros alumnos, 1, ser partícipes de este proceso de evaluación formativa. 2, hacerlos responsables también de su propio conocimiento. 3, vamos a fomentar este aprendizaje y vamos a fomentar también este pensamiento crítico, porque ellos van a analizar en dónde está, cuál fue su punto de partida, a dónde quieren llegar y a dónde lograron alcanzar esos objetivos planteados. Y bueno, quizá nosotros como docentes no los realicemos de manera, pues, o lo realizamos de manera muy esporádica, pero pues la invitación es a empezar a utilizar este tipo de evaluación, autoevaluación y coevaluación de una manera pues más rutinaria, que los alumnos lo conozcan y creen y puedan ellos desarrollar esa habilidad. Y por último, pues que está muy ligado a lo anterior, es que el estudiante debe ser responsable de su propio aprendizaje. ¿Cómo va a ser responsable de su propio aprendizaje? Es importante que nosotros como docentes, desde el inicio, le hagamos saber a nuestros niños, niñas y adolescentes qué es lo que esperamos, qué se va a aprender, qué queremos que se logre, y ellos decidirán también de qué manera. Para todo esto hay un proceso de evaluación. Ahora sí, bueno, ya sabemos qué es la evaluación formativa, ya sabemos cuáles son las características de la evaluación formativa, y ahora, maestra, maestro, ¿cómo le hago? ¿Qué entonces tengo que realizar en el ámbito operacional para poder lograr una evaluación formativa dentro de mis proyectos educativos? Son 4 pasos importantes. El primero es la planeación. Esta se va a realizar desde que desarrollamos, dice aquí, el programa de la unidad de conocimiento o nuestro proyecto. Debemos de considerar los contenidos que vamos a abordar, la forma en la que vamos a enseñar y la forma en la que los alumnos van a aprender, y así el tipo de evaluación y los instrumentos. Ojo, no podemos definir instrumentos y técnicas de evaluación hasta el final o después de haber culminado con el proyecto. Debemos de quitarnos quizá esa idea que tenemos de que la evaluación siempre es hasta el final. Es un proceso. Lo podemos realizar en cada uno de los pasos de las metodologías que nosotros estemos utilizando. Podemos utilizar estos diversos instrumentos en cada una de las fases, y eso nos va a apoyar enormemente a visualizar un panorama de propósitos alcanzados de cada uno de los proyectos de una manera más óptima, de una manera más eficiente, más viable. Y sobre todo, maestros y maestras, más real. La planificación entonces tiene que responder a estas preguntas. ¿Qué aprendizaje se quiere evaluar? ¿Qué resultados se desean alcanzar? ¿Y cómo van a ser valorados? Los podemos también modificar a los cuestionamientos de ¿qué quiero que nuestro alumno aprenda o qué quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Y mediante qué lo voy a lograr? Si nosotros tenemos bien establecidos esos 3 cuestionamientos, va a ser una tarea fácil y sencilla todo este proceso de evaluación formativa. En el punto número 2 tenemos la realización. Esta ya se refiere ahora sí a la puesta en práctica de este proceso evaluativo. ¿Y cuáles son estos pasos? Primeramente, elaborar los instrumentos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estas técnicas, de estos instrumentos de evaluación que nos van a apoyar en esta evaluación formativa para cada uno de nuestros proyectos.
la aplicación de estos instrumentos a los sujetos evaluados, a los alumnos, a las alumnas. Y algo muy importante, si ya mencionamos que la evaluación es el recabar información, el que me brinde a mí información sobre el logro de los alumnos o el avance, es muy importante el análisis de esos datos. Si yo solamente recaudo exámenes, los trabajos de los alumnos de los cuadernos los reviso, si solamente tengo listas de cotejo de cumplir o no cumplir, realmente no voy a poder hacer un análisis pues óptimo o real que a mí me va a proporcionar información para poder generar un juicio sobre el avance del alumno. Entonces, algo muy importante, y ese es un área de oportunidad que tenemos, es el análisis de datos para poder realizar esa interpretación, ya sea en un examen diagnóstico o dentro de algún proyecto. Luego vamos a elaborar esas conclusiones sobre los datos sistematizados y analizados para finalmente comunicar los resultados. Maestros, maestras, si no comunicamos resultados, si no brindamos retroalimentación, este proceso de evaluación formativa no va a funcionar, no se va a culminar y no vamos a saber si vamos a lograr los objetivos, los propósitos o no. La valoración, aquí los vamos a valorar en distintos planos. Primero, respecto al logro de los estudiantes. ¿Qué lograron? Después, o en el inciso B, de acuerdo con la dosificación de contenidos que yo implementé. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener nuestra malla de contenidos, podemos visualizar cuáles se culminaron, cuáles no. Tenemos la libertad en este nuevo plan y programas de que si no los afianzamos, podemos volver a realizar o crear proyectos para reforzar esos contenidos que yo, después de mi análisis, visualicé que hacían falta. Y por último, con relación a las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación utilizadas en este ciclo formativo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez analizado, a mí me va a permitir realizar estos ajustes. A la luz de los resultados y su análisis, vamos a elaborar propuestas de mejora, tanto en los procesos y en los instrumentos. Y ojo, parte de esos ajustes son tanto a los alumnos y también me tiene que servir para hacer una reflexión sobre mi propia práctica. Tengo que también dar un análisis sobre qué fue lo que yo como docente realicé dentro de ese proyecto, qué me permitió o no lograr los objetivos. Muy bien, tenemos aquí otra lámina sobre las cualidades de la evaluación formativa. Como lo dice su propia palabra, es formativa, es informativa, motivadora, comprensiva, metacognitiva e interesante. La evaluación tiene que ser motivadora. La retroalimentación que yo dé tiene que ser con aspectos positivos y lo que yo quiera que el alumno mejore o que el alumno modifique también tiene que realizarse de manera positiva. Más adelante veríamos algunos ejemplos. Metacognitiva, también que el alumno sea consciente de ese proceso de aprendizaje, que el alumno reconozca cada uno de los pasos a seguir que él realizó para alcanzar los logros y para alcanzar los objetivos de ese proyecto. Muy bien, esta imagen, también este recurso visual que vemos a continuación, ya lo hemos visualizado en distintos espacios formativos, pero es muy interesante porque nos brinda de una manera general todo lo que implica este proceso. Si bien sabemos que hoy día tenemos proyectos que tienen o que nos sugieren ciertas metodologías, pues tenemos que también tomar en cuenta que dentro de esas fases y esos momentos existe un inicio de clases, un desarrollo y un cierre. Entonces, eso no lo vamos a dejar de lado. Pero bueno, vamos a identificar cada una de estas partes. Dentro del inicio de la clase es importante motivar, orientar, establecer y socializar esos criterios de evaluación, que el alumno sepa qué esperan ustedes como docentes que se logre y sobre todo si estamos en a lo mejor un nivel de primaria baja, inicial, preescolar, pues es importante que los padres de familia también lo sepan.
en todos los niveles, ¿no? Pero pues el padre de familia en los niveles inferiores son los que están directamente relacionados con este proceso. Y sobre todo explorar. Luego vamos al desarrollo de las clases. Este es un ciclo de evaluación formativa y es el monitoreo, aprendizajes previos, nociones que tienen los alumnos y ojo, no nomás es cuestionarlos y listo. Siempre fomentando preguntas detonadoras, siempre fomentando o desarrollando las habilidades que tienen ellos para tomar juicios, para analizar las situaciones. Y esto es algo muy importante en el sentido de la apertura que le vamos a dar nosotros a nuestros alumnos para que ellos se expresen. Sabemos perfectamente que hay alumnos que quizá no puedan todavía desarrollar estas habilidades y al momento de cuestionarles respondan algo fuera de lugar o algo que no tenga que ver con la clase, pero bueno, siempre es brindándoles esa apertura y jamás juzgando la opinión que ellos tengan. El control de cada una de estas actividades. Importantísimo resaltar los logros y viene como parte de esas cualidades, la motivación que le vamos a brindar al alumno de esta evaluación formativa, pues es resaltando lo que ellos hacen bien. Una sugerencia, una orientación es siempre al momento de brindar esta retroalimentación, es siempre identificar primeramente todo lo que nuestro alumno hizo bien o logró con respecto al proyecto. Bien por utilizar mayúsculas y minúsculas, bien por lograr y alcanzar la meta del proyecto y al final ya vamos a poner esas sugerencias que el alumno requiere modificar y ojo, de manera positiva. Vamos a olvidarnos el no logró, vamos a olvidarnos de él necesita mejorar. No, vamos a utilizar conceptos y palabras que sean positivas. Te invito a practicar más la lectura en casa, te invito a realizar este tipo de actividades que van a mejorar a lo mejor en tu proyecto. Bueno, siempre motivándolo y que sea palabras positivas. Promover la autoevaluación, ya hablamos de eso, de esa importancia. Promover la coevaluación. Y por último, la retroalimentación, que para mí es de las partes esenciales de la evaluación formativa. Muy bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver este punto sobre la evaluación formativa y la calificación. Si bien el doctor Méndez hizo previamente este análisis de los aspectos normativos que se verifican en la calificación y que están, recordemos, la calificación y la evaluación no son excluyentes una de la otra, están ligadas, pero tenemos que ver pues cada una de las diferencias de ellas. Muy bien, evaluar. ¿Cómo trabajar a plenitud la evaluación formativa? Asignar un número, medir o valorar. Aquí vemos que la evaluación formativa se encuentra estrechamente ligada o asociada a esas actividades de aprendizaje que realizan las niñas, niños y adolescentes. Aquí cada uno de nosotros como docentes vamos a interpretar estas razones que subyacen de los aciertos o dificultades de aprendizaje que se muestran al realizar cada uno de estos proyectos. Es así que la evaluación formativa no se puede formalizar. Surge entonces del trabajo escolar, requiere que las niñas y niños y adolescentes reflexionen sobre sus logros, sus pendientes de trabajo, esas dificultades que enfrentan y sobre todo sus compromisos grupales y personales. Quiere decir entonces aquí que la evaluación formativa es un proceso reflexivo. Aquí sabemos también que estas actividades de aprendizaje y evaluación formativa son acciones que se desarrollan de forma paralela. ¿Qué es entonces la calificación? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué sentido tiene en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, la calificación es una necesidad del sistema educativo. Así, desde hace muchísimo tiempo lo hemos manejado. Es el que nos ha permitido sistematizar y apoyarnos de manera administrativa para poder decidir la promoción de los niveles educativos o grados en los que está cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Refleja entonces aquí la complejidad de estos procesos de la formación y el aprendizaje de los estudiantes.
Los maestros deben de tener esos criterios claros, ya lo vimos con el maestro Adán, asumidos por los maestros y también por los estudiantes. Obviamente, aparte de esos criterios que ya nos dan y se emanan desde la federación, que ya son normativos y los tenemos que seguir y trabajar con base a ellos, también es indispensable que el docente tenga claro esos criterios de evaluación que va a utilizar en su trimestre o en el periodo en el que ellos se encuentren para poder otorgar una calificación. Recuerden que nosotros podemos darle porcentajes a distintos criterios, ya sea los trabajos por proyectos, incluso muchos maestros les dan criterio de porcentaje para la calificación a la asistencia, puntualidad puede ser, ya dependerá de cada una de las nociones que tengan. Puede darle también un criterio de evaluación, las tareas, si es que deja tareas para casa, y la suma de todos ellos es lo que va a garantizar un número en la boleta del alumno, pero no va a garantizar en sí el conocimiento o el aprendizaje totalmente. Tenemos también ahí un paradigma que tenemos que a lo mejor tumbar o romper en cuanto a la calificación. No he visto aquí los comentarios de nuestros compañeros, pero les pregunto, ¿cuántas veces no nos han llegado padres de familia donde lo que les interesa o lo que cuestionan o lo que solicitan es ese número en la boleta? Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo considero que si tengo un 10 o un 9 es un alumno de excelencia, es un buen alumno, y si estoy bajo a lo mejor y no tanto. Entonces emitimos un juicio basándonos en la calificación, cuando realmente la calificación solamente es parte de esa evaluación y me va a permitir quizá acreditar o no. ¿Y cómo puedo yo modificar esos criterios y esa evaluación? Con la retroalimentación y seguimiento de la evaluación formativa. Aquí cada maestro entonces va a determinar para cada periodo de calificación esas evidencias que va a tomar en cuenta para ello. Voy a hacer un paréntesis también aquí. No sé si tengamos docentes de inglés, docentes de educación física, que son al menos en primaria, en el nivel primaria, algunos en el nivel preescolar, que lo tienen. Son disciplinas que se encuentran dentro de los campos formativos, pero tenemos un docente distinto o externo, vamos a llamarlo así, un tutor externo para esa disciplina. Dependerá de cada una de las instituciones y niveles qué porcentaje, qué criterio asumieron como institución para brindarle un porcentaje a esa disciplina dentro del campo formativo. Supongo yo que en este primer ciclo sí nos conflictuamos un poco con ello. Pues bueno, ustedes como instituciones, los directivos escolares, si se les brindó esa facultad para decidir un porcentaje, un criterio a esas disciplinas dentro de los campos formativos, pues decidirán qué porcentaje les brindan. Pero ojo, si el maestro de educación física o de inglés brinda un número, una calificación o un porcentaje, eso no le quita que él, dentro de su labor docente, tenga también una evaluación formativa de los contenidos y PDA que se abordaron, que tenga él también esta retroalimentación de cada uno de sus alumnos. Entonces, están estrechamente ligados, pero pues no es realmente la finalidad de la calificación lo que va a implicar la mejora educativa en cuanto al proceso de evaluación formativa. Y bueno, aquí lo visualizamos nuevamente. No se va a convertir en la finalidad del trabajo escolar. Será entonces trabajar mucho para que ocupe un lugar que tiene en este sistema educativo, posibilitando entonces que trabajen con mayor profundidad los procesos que la evaluación en el sentido pedagógico pueda desarrollar. Aquí hay un punto muy importante. Si nosotros cambiamos los procesos, que es lo que estamos intentando realizar con esta nueva escuela mexicana, vamos a aumentar la calidad. Tenemos también aquí una tablita de la evaluación formativa y la calificación y la acreditación. Vamos a ver. Dice
la maestra Mariana, en programas anteriores se buscó utilizar la, ¿qué dice? Realización de cartillas y los padres de familia no lo aceptaron. Exactamente, así es. Hubo un momento en el que también quitaron las calificaciones y nos daban como que las valoraciones por medio de letras. Eso es parte de los paradigmas que seguimos nosotros intentando quitar en la sociedad, en la cultura escolar, modificar dentro de la comunidad escolar. La invitación y el exhorto que se realiza a ustedes como actores educativos es concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la retroalimentación y del seguimiento, de lo que ustedes como docentes le están indicando y la información que le están brindando a los padres de familia y a los alumnos sobre esas habilidades, conocimientos y actitudes que el alumno o la alumna puede mejorar, independientemente del número. Y pues ir quitándole a lo mejor ese estigma que tenemos con respecto a la calificación. Dice acá, ¿dónde está? Luisa Rodríguez dice que lo más importante de la evaluación es que los estudiantes se den cuenta de lo que han logrado. Exactamente, maestra Luisa, es parte de esa reflexión de lo que han logrado y lo que también pueden mejorar. Dentro de la evaluación formativa, entonces tenemos esa manifestación del desarrollo del proceso de aprendizaje en situaciones y escenarios de aprendizaje, el aula, la escuela y la comunidad. Recordemos, maestros, nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen vida después de las aulas. Tienen ellos otras experiencias o viven otras experiencias después de salir de la institución. Y todas esas experiencias, todo eso que ellos visualizan, todo eso que ven, todo eso que escuchan, todo eso que viven, impacta dentro de la institución y viceversa. Lo que escuchan, lo que ven, lo que se fomenta dentro de la institución va a impactar también fuera de ellas. Entonces tenemos que ver y visualizar dentro de nuestros proyectos educativos dónde queremos ver ese impacto. Podemos iniciar con proyectos áulicos y después nos vamos a lo mejor a uno por escuela, a otro por comunidad. En la evaluación formativa hay un análisis y reflexión, es la toma de conciencia y la asunción de toma de decisiones sobre el proceso y reconoce a los estudiantes como seres complejos dentro de un contexto particular, articulando lo curricular y didáctico como ese enclave situado. Tenemos que reconocer esta diversidad que existe con nuestros estudiantes. Tenemos, aparte de que reconocerla, tenemos que respetarla, tenemos que valorarla y tenemos que trabajar sobre ella. Y las características de la calificación y la acreditación. Sabemos que es un conjunto de entregables que son múltiples y que se utilizarán para esa evaluación formal, que claro que es importante porque también nos apoya en esa sistematización de nuestro sistema educativo. La calificación y la acreditación van a responder a la lógica de esta administración escolar y no propiamente a esta evaluación que veníamos comentando de un aprendizaje. Y también a la organización del sistema escolar. Por lo tanto, la calificación y la acreditación son entonces complementarios a la evaluación formativa, enriqueciendo así este proceso educativo. Muy bien, estoy visualizando algunos comentarios y vamos a avanzar. ¿Cómo trabajar entonces el apartado de evaluación en mis proyectos? Ahora sí, díganme cómo lo implemento, cómo lo trabajo. Muy bien. En este apartado de evaluación va a implicar entonces un diseño específico y prioritario en el quehacer docente. ¿Qué tengo yo que enfocar? ¿Qué tengo yo que priorizar? Hay 5 estrategias clave para las labores de evaluación formativa. Una de ellas es compartir, clarificar y comprender colectivamente esas intenciones educativas y los criterios de logro.
Si bien estamos todavía en un proceso de construcción, de apropiamiento de este nuevo plan y programas de estudio, de los contenidos, de los procesos de desarrollo de aprendizaje, pues bueno, esto sería entonces una habilidad que vamos a ir desarrollando y que estoy segura poco a poco se nos irá facilitando para poder realizar estas acciones de evaluación formativa de una mejor manera. Ya que compartí, clarifiqué y comprendí las intenciones didácticas, voy a diseñar y ejecutar actividades y tareas que a mí como docente también me ofrezcan evidencia de lo que cada estudiante puede lograr a realizar o va a aprender. Importantísimos estas devoluciones que vayan a movilizar el aprendizaje. Aquí podemos nosotros utilizar diversas estrategias donde no solamente sea el docente, repito, el que esté emitiendo juicios sobre el aprendizaje de los alumnos, sino que entre ellos también compartan experiencias, compartan opiniones, compartan conocimientos y se genere este ambiente propicio de diálogo. Parte importante de la evaluación formativa es el diálogo, fomentarlo, que exista esa estrecha comunicación asertiva entre docente, alumno y entre pares también. Esto va a generar confianza también dentro del ambiente escolar y vamos a permitir la apertura a esas dudas, a esas inquietudes que nuestros alumnos puedan tener y entre nosotros como compañeros de grupo o docente podemos solventar. Activar a los estudiantes como fuentes de aprendizaje para sus pares. Viene estrechamente ligado con lo que estábamos comentando. Utilizamos mucho nosotros lo que son los alumnos monitores o también podemos emplear estrategias como exposiciones, debates, ensayos que vayan a propiciar que los alumnos puedan expresar y socializar los aprendizajes. Y también activar a cada uno de los estudiantes como responsables de su propio aprendizaje, que es un punto que hemos estado tocando en reiteradas ocasiones en este tema. Recursos para la evaluación formativa. Hay 3 tipos de recursos. Los medios de evaluación, que son estos, son todas y cada una de las producciones que nuestro alumnado y que nosotros como maestros podemos recoger, ver o escuchar. Y nos van a servir para demostrar lo que los discentes han aprendido a lo largo del proceso determinado, a lo largo de un proyecto, de un periodo escolar, etc. Luego tenemos las técnicas de evaluación. Estas serán las estrategias que yo como docente voy a utilizar para recaudar esa información acerca de las producciones y las evidencias creadas por los alumnos, o sea, los medios. Y tenemos también los instrumentos de evaluación. Los instrumentos son esas herramientas que tanto el profesorado como el alumnado van a utilizar para plasmar de manera organizada esa información que vamos a recoger mediante determinadas técnicas de evaluación. Cada técnica de evaluación tiene sus instrumentos de evaluación y vamos a analizar cómo podemos emplearlo en cada uno de nuestros proyectos, en cada una de nuestras metodologías o nuestras actividades escolares. Muy bien. Esta es otra tabla de recursos para la evaluación formativa. Es una tabla de medios y técnicas de evaluación. Vemos algunos medios que ya abordamos, que son todas las creaciones que realizan los alumnos. Hay medios escritos, orales, prácticos. Ahí vemos algunos ejemplos: carpetas, exámenes, ensayos, monografías, informes, portafolios, pósters, proyectos, pruebas, test, todo lo que el alumno me pueda proporcionar y que a mí me genere información sobre su aprendizaje. Y tenemos técnicas, las que el estudiante interviene y donde el estudiante participa. Donde el estudiante no interviene, pues son aquellos análisis que realiza o producciones de revisión de trabajos personales o grupales que realiza el maestro, o aquellas técnicas donde se utilizan herramientas de observación hacia los alumnos. Y las técnicas que en donde sí participan los estudiantes son las evaluaciones compartidas, colaborativas. Podrían ser entrevistas individuales, grupales del docente y los estudiantes.
Esto nosotros lo podemos encontrar en este libro Sin Recetas para la Maestra y el Maestro de la fase 5. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta, si tienen la oportunidad, y de verdad los invitamos a que lean esta serie de herramientas de evaluación formativa que les presentó el doctor Adán Méndez, y este libro de Sin Recetas para la Maestra y el Maestro, que está muy ligada a la información, está muy estrecha, está muy coherente, pero realmente nos va a fortalecer bastante en la aplicación de los elementos para evaluar nuestros proyectos. Aquí tenemos otra tablita sobre estas técnicas de evaluación. Esta es de esta serie de herramientas que le menciono, y son la observación, el desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e interrogatorio, que está ejemplificada en esta tabla. Para mí, esta tabla de instrumentos, técnicas de observación, me parece maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí nos muestran cuáles son las técnicas que yo puedo utilizar para cada uno de mis proyectos, y en cada una de las técnicas, cuáles son los instrumentos que puedo aplicar a mis alumnos. Y sobre todo, maestros, lo más maravilloso es que también nos indican qué es lo que cada uno de esos instrumentos puede evaluar. Si son conocimientos, si son habilidades, si son actitudes y valores. Entonces vemos esta tablita de una manera muy integral. Habrá, y ustedes pueden visualizar ahí, instrumentos que no necesariamente evalúen todos estos conceptos, estas índoles. No, hay algunos que solamente habilidades, otros que habilidades y actitudes, etcétera. Aquí quiero recalcar algo muy importante. Vamos a suponer que necesito yo evaluar, sí, conocimientos dentro de un proyecto. Quizá puede ser que yo como docente ponga a un alumno a exponer un tema. Vamos a suponer que estamos en la fase 6, en secundaria, y están exponiendo un tema de la Segunda Guerra Mundial. Y en la exposición pasa un alumno, pasa una alumna que tiene una habilidad narrativa excelente, que él puede narrar y tiene una habilidad de oratoria para narrar los hechos, quiénes participaron, cuáles fueron las consecuencias, cómo impactaría ahora en la actualidad si sucediera un acontecimiento de esa índole. Pero realmente puede ser que ese alumno solamente tenga la habilidad de memorización, la habilidad de oratoria. Entonces voy a tratar de buscar otra herramienta, otro instrumento donde yo pueda valorar también los conocimientos. Quizá utilizo una guía de observación y yo puedo un registro anecdótico y digo, el alumno tiene habilidad para recitar todo esto, tiene habilidad de oratoria, pero ¿cómo puedo yo estar segura o seguro que mi alumno sí adquirió un conocimiento? Bueno, me voy a estos instrumentos y quizá pueda yo, aparte de esta exposición, realizar un ensayo donde el alumno escriba con sus propias palabras qué impacto tendría en la actualidad si sucediera un hecho como el de la Segunda Guerra Mundial, o que si tuviéramos a un líder con esas ideologías, que fuera lo que sucediera en la actualidad. Ahí estamos entonces fomentando el pensamiento crítico, y también por medio de ese ensayo o por medio de ese debate vamos a poder evaluar un aprendizaje o un conocimiento. Podemos utilizar tipos orales y escritos, las pruebas escritas. Maestros, no hay que satanizar esos exámenes, esas pruebas escritas. Son parte también de una evaluación formativa, son parte de los instrumentos que nosotros podemos utilizar. Simplemente recuerden que no puede ser parte totalitaria de una evaluación como tal. ¿Por qué? Porque no podemos aquí evaluar, y lo podemos visualizar ahí en el recuadro, actitudes y valores. Entonces recuerden que nuestra evaluación formativa tiene que ser integral. Otra parte importante es que hoy en día estamos trabajando por medio de proyectos y metodologías. ¿Cómo podemos implementar, utilizar esta tablita de técnicas e instrumentos con las metodologías que estamos abordando en cada uno de los proyectos escolares? Bueno, vamos a poner rápidamente también un ejemplo sobre dos campos formativos. Tenemos el campo formativo de lenguajes, donde la metodología sugerida es el
aprendizaje basado por proyectos comunitarios. Y también tenemos el campo formativo de lo humano y lo comunitario, donde la metodología sugerida es aprendizaje-servicio. ¿Cómo puedo evaluar yo, mediante técnicas e instrumentos, estos dos tipos de metodologías? Primeramente, tenemos que ubicar qué es o cuáles son las finalidades de cada una de ellas. Sabemos que en la metodología de aprendizaje basado por proyectos comunitarios, si nosotros nos regresamos un poco a este análisis, pues nos están solicitando por parte de las fases y de los productos, siempre visualicen y nos solicitan producciones de los alumnos, que los alumnos, ellos puedan reflejar sus conocimientos y esos aprendizajes, esos contenidos, por medio de productos realizados por los alumnos. Bueno, entonces yo puedo evaluar mis proyectos por quizá un cuaderno de los alumnos, por organizadores gráficos, carteles, infografías. También puedo yo evaluar ese campo formativo y esa metodología por medio de pruebas escritas, y no quiere decir que no vamos a utilizar las otras técnicas e instrumentos, pero las que van a abonar específicamente a lo que solicita el campo formativo son las creaciones de nuestros alumnos y alumnas. Vámonos al otro extremo del campo formativo, de lo humano y lo comunitario. Sabemos perfectamente que esas asignaturas en nivel primaria, vamos a poner ese ejemplo, tienen son las asignaturas de vida saludable, socioemocional y educación física. Quiere decir entonces que el aprendizaje-servicio se basa o se especifican en actividades que emanan acciones. Ya no es tanto producción del alumno, sino una acción que favorezca o que mejore alguna problemática que ellos están identificando. Quiere decir entonces que voy a utilizar una técnica o un instrumento que evalúe actitudes y valores. ¿Qué puedo utilizar yo para este tipo de proyectos? Una guía de observación. Puedo también utilizar entonces un registro anecdótico, tanto del docente como de los alumnos. Puedo también utilizar y evaluar por medio de los cuadernos de los alumnos y por debates, por ensayos. Y repito, yo sé que nosotros por practicidad utilizamos muchas veces esas listas de cotejo, esas rúbricas. Creo que todos hemos utilizado alguna vez, si no es que todos los instrumentos, pues la mayoría de ellos. Simplemente hay que analizar muy bien qué es lo que queremos lograr, qué es lo que mi proyecto está tratando de abordar, y eso nos va a facilitar el instrumento y la técnica que yo voy a utilizar. Ya terminé mi proyecto y ahora ¿cómo lo evalúo? Bueno, recordemos que cada metodología tiene sus fases o sus momentos. En cada uno de ellos yo puedo estar trabajando un instrumento y una técnica, y ahí yo ya estoy recaudando información de cada uno de los procesos. Y al final analizo todos ellos y puedo así entonces tener o emitir un juicio sobre el logro de mis alumnos y el logro de mis alumnas. Entonces, maestros, les repito, para mí esta tablita me ha sido de mucha ayuda. Igualmente los exhorto a que la analicen, a que veamos también en esta serie de estrategias y de instrumentos que es a partir del libro 4, donde viene esta tabla, nos especifica claramente de qué trata cada uno de estas técnicas, cada uno de estos instrumentos. Y de verdad, yo se los puedo asegurar, nos van a facilitar mucho este proceso de evaluación formativa con cada uno de los proyectos. Muy bien, vamos a finalizar con la importancia entonces de la retroalimentación en este proceso de evaluación formativa. ¿Por qué lo dejamos hasta el final? No quiere decir que lo vayamos a realizar hasta el final del proceso, hasta el final de nuestro proyecto, inclusive hasta el final de nuestro ciclo escolar, sino que es parte importante de este proceso de evaluación formativa. La retroalimentación como acto público es la base de lo que actualmente denominamos evaluación formativa.
y al mismo tiempo es la razón por la que es necesario estrechar ese vínculo entre la actividad de aprendizaje y la retroalimentación positiva de la misma. Ya habíamos hablado acerca de ese aspecto de la retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque una evaluación formativa tiene que ser motivadora. Es una habilidad que las y los docentes vamos a desarrollar para brindar a la comunidad información valiosa sobre el desempeño y mejora en el aprendizaje. Nos vamos a centrar en la evaluación formativa, en esa mejora del aprendizaje y no tanto en el alumno. Tenemos que centrarnos en el proceso. No se trata de aceptar errores, sino ayudar a reflexionar sobre qué son las razones que las causan y de impulsar al niño o niña de que puede hacerlo mejor. Entonces, no es punitivo. Las evaluaciones, calificaciones no son para castigar a los alumnos y muchas veces nosotros lo utilizamos de esa manera. ¿Cuántas veces decimos vas a reprobar y si no terminas? Y lo hacemos como en una círculo a lo mejor de amenaza o de manera punitiva, cuando realmente tiene que ser un proceso motivador, que el alumno lo vea como un proceso para mejorar. Se ofrece una crítica constructiva, aclara las metas y expectativas y refuerza esas acciones y prácticas para dar información y corregir errores. Pone de manifiesto entonces el compromiso con el docente y sus estudiantes, con toda la comunidad, al promover una comunicación positiva entre ellos. El ponerle en el cuaderno muy bien, muy mal, lo logró, no es una retroalimentación. La retroalimentación dentro de la evaluación formativa es darle estrategias, es brindarle opciones, es motivarlo a que el alumno pueda darse cuenta de qué es donde quizá está fallando, dónde es donde tiene que prestar más atención y dónde puede seguir mejorando. Por lo mismo, va a desarrollar esa introspección y favorecer a la autoevaluación, favoreciendo que los propios estudiantes realicen ajustes para mejorar su desempeño. Y señala al estudiante cómo fue su desempeño con relación al inicio del curso o tema. Algunas preguntas. ¿Cuál es la tarea que tengo que realizar? ¿Cuál es su propósito y qué tengo que lograr? Al momento de poner actividades, ¿por qué lo estoy realizando? ¿Para qué y en qué me va a funcionar o me va a servir a mí? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Cuáles herramientas estoy utilizando? ¿Y qué recorrido estoy haciendo? Y al finalizar, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tendría que hacer de manera diferente la próxima vez? Esto, si se fijan, es un discurso positivo. No es qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Qué tengo que hacer diferente para alcanzar el propósito? ¿Cuáles herramientas estoy usando y dónde o con quién puedo encontrar apoyo o ayuda? En síntesis, el papel del docente en la evaluación formativa se define por fortalecer el vínculo pedagógico, motivación, confianza y empatía, valorar el esfuerzo del alumno, orientar sus procederes, retomar el error como una posibilidad para el aprendizaje, diseñar estrategias, actividades, saber preguntar, detonar procesos metacognitivos y trabajar con la coevaluación, promover la retroalimentación y la devolución. Y bueno, maestros, maestras, hasta aquí llegamos con esta información sobre la evaluación formativa. Los invitamos nuevamente, es un tema que realmente a nosotros nos gusta mucho, nos interesa y es parte importantísima de todo lo que ya hemos llevado a cabo en este trayecto formativo. ¿Cuál es el producto de la sesión entonces? Les vamos a recordar y es seleccionar una técnica y diseñar un instrumento de evaluación formativa acorde al propósito, al PDA y al contenido del proyecto que yo como docente estoy diseñando. Recordemos, tenemos aquí las tablitas que nos pueden apoyar. Ustedes ya han utilizado ciertas técnicas e instrumento, entonces vamos a modificar de ser necesario la que abone más a la metodología de nuestro proyecto educativo. Muy bien, aquí tenemos la rúbrica.